Los ejes de la noticia, tres pilares básicamente que fueron los que se van conociendo con respecto a los planes que tiene Javier Milei, ni bien asuma el 10 de diciembre. Primero se habló de la dolarización, luego se habló de los alquileres y ahora se está hablando también del sueldo anual complementario. ¿Se va a pagar? Si no, no se va a pagar. Bueno, pero todas estas medidas, ¿qué sustento jurídico tienen? ¿De qué manera puede llegar Javier Milei a imponer estos criterios que él viene anunciando ya desde hace un tiempo a esta parte? Vamos a consultar al doctor Mauro Justel, como hacemos casi siempre que tenemos un problemita de comprensión allí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede utilizar dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional? ¿Qué tal, Mauro? Hola, Osvaldo, buenas tardes. Saludos a vos y a tu audiencia. Bueno, vamos a dolarización. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo permite? Ya dijo el presidente de la Corte, dijo no se puede hacer. ¿En qué se basa? Mirá, con ese tema hay varias cosas. En primer lugar, creo que le falta profundidad al planteo. Es decir, vos sabés bien que hablar de constitucionalidades o inconstitucionalidades en abstracto es un poco complicado. Entonces, acá no hay un proyecto concreto de dolarización presentado. Si bien lo que se puede decir y lo que se va recopilando de los dichos no se dice cómo ni de qué manera, si se va a eliminar el peso, si no se va a eliminar el peso y se va a darle curso legal también al dólar. Bueno, toda esta falta de profundidad, digamos, al tema, hacen un poco que los análisis se tornen en cierta medida precarios. Pero sí es cierto que, bueno, como vos decías, hay discusión sobre el tema, y sobre todo discusión anclada desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, lo que hay que hacer hincapié es que acuñar moneda, es decir, tener una moneda propia, es una característica propia del concepto clásico de soberanía. Es decir, aquel concepto de Bodin de soberanía ya concebía esta idea de tener una moneda propia. Si bien ese concepto ha ido variando, lógicamente, eso no significa que sus caracteres se hayan ido perdiendo del todo. Y bueno, después sí está el tema de las cláusulas de este carácter que tiene la Constitución. Es decir, la Constitución enumera una serie de cláusulas en el artículo 75, a través de algunos de sus incisos, ahora te los voy a ir mencionando, en donde trata de alguna manera este tema. Es decir, la Constitución tiene cláusulas de contenido socioeconómico. Hay que saber interpretarlas y saber leerlas, y sobre esto hay discusión. La primera que se me viene a la cabeza es decir, el 75 inciso 6, que dice que la Constitución el Congreso debe establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. La segunda es la facultad del Congreso de hacer sellar la moneda y fijar su valor, en el inciso 11, y en el inciso 19 del propio 75, donde le otorga la facultad al Congreso, la propia Constitución, de defender el valor de la moneda. A grandes rasgos, dentro de este artículo 75, que son las facultades que tiene el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, están estas tres mencionadas, y el Congreso lo que hace, o lo que viene haciendo en el sistema actual, es delegarlas en el Banco Central de la República Argentina, a través de una ley. Llevar a esto digamos, a un proceso de dolarización sería implicar, digamos, que estas facultades constitucionales que tiene el Congreso se deleguen ya no en el Banco Central, que de hecho se propone su eliminación, y creo que hoy también hubo dicho sobre esa ratificación, de que el Banco Central tiende a ser eliminado en este Ujú. programa de gobierno, y sería delegar estas facultades, el Congreso argentino delegarlas en una entidad extranjera, como es la Reserva Federal Estadounidense, que es la que emite los dólares, la que controla y protege el valor de los dólares, y Argentina estaría en esa posición. ¿Dónde está la discusión? Bueno, ¿en qué carácter tienen estas cláusulas? Hay una parte de la doctrina que sostiene que, bueno, que estos son solo facultades y por ende tienen carácter, valga la redundancia, facultativo, es decir, el Congreso puede cuidar el valor de la moneda, puede reglamentar un banco central, pero no está obligado. Y hay otro sector de la doctrina que es en los que se enrola el doctor Rosati, presidente de la Corte, como vos mencionabas en el inicio, que sostiene que estas son cláusulas que tienen una obligación imperativa, es decir, el Congreso está obligado a defender este tipo de situaciones, el valor de la moneda, reglamentar y establecer un banco, y cuidar y defender esta situación.
Yo creo, me enrolo más un poco en la segunda postura. Entiendo que acá hay un valor extra, que es este valor de soberanía que yo te mencionaba, Ujú. y que la Constitución en cierta medida, si bien lo pone en carácter de atribución al Poder Legislativo todas estas situaciones, delegar esta situación de emitir moneda, de cuidar el valor de la moneda en una entidad extranjera que es imposible de controlar y de hacer cumplir tus propias normas. Yo no me imagino al Congreso argentino estableciéndole normas a la Reserva Federal estadounidense. Difícil, ¿no? Sería un poco, exactamente, tendría estos problemas constitucionales, se encontraría con estos obstáculos constitucionales. A ver, no quiero decir que el planteo sea inconstitucional, por lo que te decía al principio, le falta profundidad, le falta leer el proyecto concreto, y como te digo, a priori choca con estas situaciones. En el marco de estos planteos de que, bueno, el mercado y la situación de libertad y demás, pero la Constitución, aunque a veces no se le dé tanto protagonismo, tiene normas relacionadas al mercado y relacionadas a la situación socioeconómica. Esto te lo decía hace un rato. Un claro ejemplo es el artículo 42. Es decir, la Constitución prevé respuestas ante las propias fallas que tiene el mercado. Entonces, Así no es es. que el mercado de alguna manera tiene facultades para ordenar todas las situaciones, porque ya la Constitución, y los constituyentes así lo dejaron explícito, establece respuestas estatales ante las propias fallas del mercado. Mauro, como enseña el doctor Mas Varela, el propio Corti decía que si seguimos los pasos de la Constitución sabemos cómo administrar económicamente al país, ¿no? Pero bueno, son discusiones que se tienen que ir dando. Con respecto a las leyes, y decime sintéticamente, por ejemplo, ley de alquileres, si tomamos dos, ¿no? La ley de alquileres y el tema del sueldo anual complementario, que están por ley ambos, ¿qué pasaría? ¿Se puede derogar una ley así nomás, con un decreto? ¿Cómo sería o cuál sería, por allí, la resistencia que se le puede oponer a esta iniciativa de Milei? Mira, la respuesta es clara y es que no. Es decir, derogar una ley por decreto no es posible en nuestro sistema. Es decir, este gobierno ganó el poder ejecutivo, este candidato va a ser el próximo presidente, pero lo cierto es que las leyes, como se aprueban por el Congreso, se derogan también por el Congreso. Es decir, hay que hacer un trámite legislativo, una discusión parlamentaria, con todas las formalidades para que se decida a través de ese órgano y por ley formal la derogación de esta o cualquiera de las leyes vigentes de nuestro país. En el caso del sueldo anual complementario, el tema de los aguinaldos, bueno, es un caso más que claro. Y en el caso de los alquileres, hay que tener en cuenta una cosa más. La derogación de la ley de alquileres vigente dejaría en vigencia o restauraría la vigencia del Código Civil y Comercial. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, no es que los alquileres, a partir de la derogación de esta ley, que es verdad que trajo problemas, va a desaparecer la regulación de los alquileres y va a ser una cuestión de libre mercado. No, hay una regulación que está en el Código Civil, esta ley la vino a reformar, y la derogación de esta ley implicaría la restauración de la vigencia de las cláusulas del Código Civil, que seguramente la gente recordará, el plazo de 2 años, los reajustes pactados, el precio del contrato, bueno, es decir, hay regulación para el tema de los alquileres, está en el Código Civil, hoy también en la ley de alquileres vigente, pero derogada esa ley volvería a la regulación del Código Civil, que también tiene normas de orden público y que deben ser respetadas. Mauro, como siempre muy claro, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Osvaldo. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo grande. Mauro Justel, abogado que siempre consultamos por estos temas que, bueno, no es necesario uno ponerse en una posición determinada, sino ver jurídicamente qué se puede y qué no se puede hacer.